Eh, pues toda función escalar se puede expresar en forma paramétrica, ¿sí? Eh, pero aquí sí vale la pena hablar un poquito acerca, bueno, ya hablamos de la parábola, que es una de las cónicas, ¿verdad? Pero tenemos, ¿qué otras cónicas conocemos? La hipérbola, bueno, la parábola ya, la elipse y la circunferencia, ¿sí? Bueno, entonces aquí vamos a centrarnos en la circunferencia. ¿Cómo va a ser la circunferencia en forma paramétrica? Y aquí hay que pues analizarlo. Fíjense bien. A ver, acuérdense que la ecuación de la circunferencia, ¿verdad? En geometría analítica, pues era, primero la vida concentra en el x, ¿verdad? Y era x cuadrado más y cuadrada igual a r cuadrado. Sí, esa es una circunferencia con centro en el origen y radio, pues r. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿cómo va a ser entonces ahora en forma paramétrica? En forma paramétrica, se supone que el radio es constante. O sea, yo conozco el radio de la circunferencia, ¿sí estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Entonces, aquí lo que se va a utilizar son las coordenadas polares. Las coordenadas polares son estas. X igual a R coseno de teta y Y igual a R seno de teta. ¿Sí? Estas coordenadas polares, pues, es otro sistema coordenado. Todos hemos utilizado el sistema cartesiano, ¿verdad? ¿Sí o no? Tanto en R2 y ahora como en R3. Bueno, pero las coordenadas polares también son en R2. ¿Y cómo son esas coordenadas polares? Bueno, primero que nada vamos a suponer que yo tengo un punto en R2. El punto P. Bueno, el punto P es un índice 0, coordenadas x0, y0. ¿Por qué? Porque es un punto que conozco. Bueno, ¿cómo funcionan las coordenadas cartesianas? Bueno, a partir del origen te mueves tantas unidades en el eje en el eje X, y después te mueves de forma paralela al eje Y, ¿verdad? Es decir, yo me muevo de X0 sobre el eje X y luego Y0 sobre una dirección paralela al eje Y, ¿verdad? ¿Sí? Y así es como voy a llegar a este punto que es un índice 0. Bueno, pero no es la única forma. También puedo yo representar ese punto P sub índice 0 conociendo el ángulo, un ángulo, y la distancia del punto al origen. ¿Sí? Esa distancia del punto al origen, que viene siendo esta, ¿están de acuerdo? Es decir, yo me muevo del origen hacia afuera y luego con una inclinación. Y esa inclinación va a ser siempre con respecto al eje X medido en sentido contrario a las manecillas de reloj. Y obviamente esa cantidad pues va a ser un ángulo que le voy a llamar θ, y la distancia del origen al punto pues va a ser R. ¿Por qué? Pues porque viene siendo como un radio vector. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces fíjense ahora cómo yo estoy representando ese P sub índice 0 con unas nuevas coordenadas que son R. ¿Y quién es R? La distancia del origen al punto, y θ, que viene siendo el ángulo que forma ese radio vector con respecto al eje X medido en sentido contrario a las manecillas del reloj y de forma positiva. Esas son las famosas coordenadas polares. ¿Sí? Ahora, ¿podemos relacionar las coordenadas polares con las coordenadas cartesianas? Claro. Aquí lo estamos viendo. Se está formando un triángulo rectángulo donde X es el cateto adyacente a θ
y Y el cateto opuesto a teta. Entonces, de esa forma decimos que X pues es, ¿qué cosa? X es el cateto adyacente, entonces el cateto adyacente es hipotenusa por coseno de teta y el cateto opuesto es hipotenusa por el seno de teta. ¿Sí? Y ahí están esas ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? ¿Va bien? Sí. Entonces, estas ecuaciones, o estas ecuaciones de transformación, me van a permitir expresar la circunferencia en forma paramétrica, porque si yo las utilizo, si yo sustituyo, me va a quedar que x cuadrada, pero ¿quién es x cuadrada? Pues r coseno de teta al cuadrado, más y cuadrada, que es r seno de teta al cuadrado. ¿Y eso me va a dar qué cosa? Pues me va a dar r cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, si se fijan, aquí me va a quedar r cuadrada por coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual a r cuadrado. Esto vale 1. ¿Sí están de acuerdo? Eso vale 1. Entonces, ¿qué significa? Significa que r cuadrada de teta va a ser igual a al cuadrado. Lo voy a poner así para que pues para que se entienda, ¿no? Que esto es igual a un número. Entonces esa sería la ecuación de forma paramétrica de un círculo de radio A, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces miren, eso que acabamos de ver ahí viene aquí, en estas ecuaciones. Miren, a ver. Vean, es x igual a coseno de t más seno de t. Efectivamente, aquí nada más hay una cuestión importante. ¿Cuál es esa cuestión importante? La siguiente. Ya que vimos que vamos a utilizar coordenadas polares, hay que entender que el radio lo voy a conocer. Me tiene que dar el radio. ¿Sí? ¿Sí o no? Era desconocido, porque si no de otro modo, pues no tengo ninguna información acerca de las circunferencias. Me tienen que dar el radio. Pero entonces, ¿qué es lo que sí va a variar? Lo que sí va a variar va a ser teta. Pero, nada más que en forma paramétrica, se le pone t, r coseno de t. Es decir, el parámetro va a ser el ángulo. ¿Por qué va a ser el ángulo? Pues porque es el que me va a generar la circunferencia, ¿no? Y en un momento dado el radio pues es constante. Ese es un dato que lo debo de conocer, pero lo que me va a generar la línea recta, la línea curva de la circunferencia, pues va a ser teta, y esa es la que parametrizo. ¿Por qué les comento esto? Bueno, pues porque de ese modo ya vamos a tener los elementos para continuar con los ejercicios. ¿Y por qué continuar con los ejercicios? Porque ustedes dijeron que querían que hiciéramos uno de estos, ¿no? Creo que me habían dicho el 11, ¿no? El 9. ¿El 9? Bueno, vamos a hacer el 9, fíjense. Muy bien. A ver, vamos a borrarle. Sí, estamos grabando. Ahí está. A ver. Entonces, por ejemplo, fíjense, dice R de t igual a t, un vector, una función vectorial, cuyas componentes son coseno de 2t, coseno de 2t, seno de 2t. Muy bien. A ver, entonces, ¿cómo va a ser esto? Creo que lo va a pasar. Fíjense. Aquí tenemos la parejita coseno-seno. Ya se fijaron que la circunferencia era una parejita coseno-seno.
Entonces aquí tengo la parejita coseno-seno. Muy importante, la misma frecuencia angular. La frecuencia angular es el número que multiplica el parámetro. Si ustedes recuerdan, la forma general de una función trigonométrica, pues es algo como esto, ¿no? Es f de x igual a voy a utilizar seno, a seno de omega t más phi, más, aquí se suele poner otra cosa, más, no sé, b, por ejemplo. ¿Sí? Creo que todos sabemos que es la amplitud, ¿verdad? Es la amplitud. ¿Sí saben lo que es la amplitud, no? La amplitud viene siendo la distancia de la línea de equilibrio de la función a la cresta o al valle. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Acuérdense que la función seno normal es esta. Esa es la seno normal. Entonces tiene una amplitud de 4, una amplitud de 1, una frecuencia angular de 1. La frecuencia angular es el número que multiplica el parámetro. Es 1. Este cuate, phi, viene siendo el ángulo de desfasamiento. Es el ángulo con el que se atrasa o se adelanta la función. ¿Se acuerdan de sus clases de cálculo diferencial, no? Desplazamiento, las traslaciones a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, estiramientos, compresiones. ¿Sí o no? Vean todo eso, ya les gustaba, se quedaban así. ¿Verdad? Sí, han visto la. Yo hasta digo que les digo que luego es como la canción esa de este grupo argentino de Miranda, la canción que se llama Don. ¿Sí la han escuchado, no? ¿Sí la han escuchado? ¿Qué sí la han escuchado? A ver, échate un pedazo. ¿Eh? Sin miedo. Es una. Pero está chida, ¿sí o no? Que va. ¿No? Pero si has visto el vídeo. El vídeo está más fregón porque supuestamente el cuate pues quedó así algo privado. Quedó privado porque se enamoró de la chava y lo trae pues de un alma, ¿no? Entonces por eso está así. ¿No? Y se ve que está como en un hospital psiquiátrico, psiquiátrico. Y por eso está así, ¿no? Porque pues, así se quedó privado pues, por la chava. Y hay una parte muy padre porque las chicas se perden están. Ahí está. No, lo ponemos si quieren para que. Pero les digo que se quedan así, ¿no? Como la canción de Don. ¿Verdad? ¿Está buena? ¿Sí la han visto? ¿No? Sí. ¿Me están dando la vieron o sí la vieron? No, sí, no. Bueno, entonces, la frecuencia angular aquí, pero el desplazamiento vale 0. Entonces, ¿sí se acuerdan? Una cosa muy importante, este es un dato importantísimo, la frecuencia angular. La frecuencia angular es 2πf. F es la frecuencia natural. En física, esta frecuencia natural se mide en Hertz, o en segundos a la menos 1. ¿Sí? Pero la frecuencia angular, la frecuencia natural, perdón, es el inverso del periodo. O sea que esto es lo mismo. Omega es 2πf o 2pi sobre t. Y aquí una cosa muy importante es el periodo, que es el tiempo en el cual hace un ciclo completo. Si nosotros despejamos t, me va a quedar que es qué cosa, 2pi sobre omega. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, si en este caso omega vale 1, el periodo es 2pi. Por eso es que la función seno normal tiene una amplitud de menos 1 a 1 y hace un ciclo completo ¿en qué? En 2pi. ¿Sí o no? Sí. Luego acá 4pi y así, tanto positivo como negativo, ¿sí o no? Sí. Eso sí lo sabían, ¿verdad? Es importante. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí
La frecuencia angular no es 1, es 2. Una cosa muy importante. Para que tengamos una circunferencia tenemos que tener la parejita coseno-seno, pero con la misma frecuencia angular. ¿Sí? La misma frecuencia angular y la misma amplitud. ¿Sí se fijan que aquí la amplitud vale 1, verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? A fuerzas tiene que ser la misma frecuencia angular, en este caso es 2. Ahora, esta amplitud viene siendo el radio. ¿Sí o no lo acabamos de ver? Entonces aquí vamos a tener circunferencia ¿sobre qué plano? Sobre YZ. Circunferencia sobre YZ, radio 1, y bueno, la frecuencia angular es de 2. ¿Qué significa que la frecuencia angular sea de 2? Pues que va a ser un ciclo completo en pi. ¿Sí o no? Es decir, lo va a hacer más rápido que si hubiera sido coseno de t seno de t. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Ahora, hay diferencia en que aquí sea coseno de 2t y seno de 2t y que sea al revés. Es decir, que el seno esté aquí y el coseno esté acá. Sí, hay diferencia. Y eso tiene que ver con qué eje va a iniciar. ¿Sí? ¿Con qué eje va a iniciar? Ahorita vamos a ver. ¿Sí se entiende o no? Pero ya más o menos les dimos una idea cómo es el asunto, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la gráfica? Pues con una tabulación. ¿Sí? Una tabulación. Vamos a hacer esa tablita. Eso lo voy a tener que borrar. Eso nada más fue así como que cultura general para que... Fue como un entremés, ¿sí o no? Así para que... Pero ¿cómo se está grabando? ¿No? Pero, ok. Entonces, ¿cómo la tabulación? Pues ya saben. Hacen su tablita. ¿Verdad? Aquí le van a dar valores aquí al parámetro para obtener los valores de las componentes, que son funciones de x. Como la componente de x es propiamente el mismo parámetro, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Ya no lo voy a repetir. O sea, me refiero a que aquí pongo el valor del parámetro y aquí de la componente de x, componente y, componente z. Pero en este caso, como la componente de x es el mismo parámetro, pues ya no tiene caso. ¿Sí me explico? Entonces nada más voy a poner la otra componente que es ¿quién? Coseno de 2t y seno de 2t. Déjenme cambiar el color, sí, ya sé que ya chafió, ¿no? ¿Sí o no? Ya se me secó. ¿Verdad? A ver, vamos a ver si esto ya. Pinta. Sí, ya valió. Oh. Ahí está, este es el bueno. Entonces va a ser así. Ahora, ¿qué valores le voy a dar al parámetro? No es nomás a menor. Tengo que saber qué tipo de funciones. Aquí yo sé que son funciones trigonométricas. Entonces le voy a dar valores de ángulo. ¿Están de acuerdo? Valores de ángulo. Pero esos ángulos se los doy en radianes o en grados. Claro. Mire, una cosa muy importante. Si yo voy a graficar en matemáticas, voy a graficar números reales. Entonces no pueden ser grados, tienen que ser radianes. Pero lo que yo puedo hacer es hacer la equivalencia, porque yo estoy totalmente de acuerdo que es más familiar los grados. ¿A qué me refiero? Pues que voy a hacer esto. 0 grados, se pongo así, nada más separado, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿de qué valor a qué valor voy a ir? Ahí está precisamente la frecuencia angular, no es alotón. No es alotón. Estoy diciendo que el periodo es de pi, ¿sí o no? En pi da una vuelta completa. Entonces, si yo le doy de 0 a 2pi, voy a dar 2
vueltas completas. Eso ya me va a dar una gráfica más acertada, ¿sí o no? Sí. Ya les dije la cafetería. ¿Ya la pusiste en la lista? ¿Cómo? Bueno, hasta una farmacia. Póngalo ahí en la lista de deseos. Yo no. Todavía es tiempo. Yo no. Antes que sea la que los tiene aquí. Entonces, ¿de qué valores a qué valores voy a ir? Yo creo que aquí lo conveniente es que puede ser de 30 en 30, ¿sí? Pero nada más que si vamos de 30 en 30, para 360 son 12 valores. ¿Sí estamos de acuerdo? De 30 en 30, es decir, 0 grados, 30 grados, 60 grados, 90 grados. ¿Sí me explico? Sí. Tal vez aquí fíjese bien, si hubiera sido la frecuencia angular de 1, sí me hubiera convenido ir de 30 en 30, porque nada más serían 2, ¿verdad? Pero aquí como la frecuencia angular es de 2, en pi, o sea, se mueve más rápido, entonces van a ser 24. Aquí. ¿Sí están de acuerdo? Entonces aquí a lo mejor pudiera decir no, pues 45. Si vamos del 45 al 45, ¿cuántos son? 8, serían 16, pero se repiten, entonces ya serían como que, eso sí, si vamos de 20 en 30 es más exacta la gráfica. ¿Sí? Entonces vamos a ir de 45 a 45. Entonces 45, pero aquí ¿cuánto viene siendo? Pi cuartos. Luego 90 pi medios. Luego 135, que son ¿cuánto? 3 pi cuartos. Luego 180, que son ¿qué? Pi. Luego 225, ¿sí? ¿Sí o no? Que viene siendo ¿cuánto? 5 pi cuartos. 270, que viene siendo 3 pi medios, o sea 6 pi cuartos. ¿Sí? Luego ¿cuánto? 315, que viene siendo 7 pi cuartos. Y finalmente 360, que es ¿cuánto? 2 pi. 2 pi. Usted me dijo, bueno, pues no, que íbamos a dar Pues bueno, ya con eso puede ser más que suficiente. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a ver. Vamos a utilizar los valores de pi. Los grados para darnos una idea, para no perder. ¿Sí me explico? A ver, entonces. ¿No? ¿Saben que yo creo que sí me va a convenir mejor el 30 en 30? Sí, porque no son muchos. Sí, lo voy a corregir igual. Lo voy a corregir. Sobre todo para que quede mejor, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí? A ver. Vamos a ver. 30. ¿Cuánto es? 10 sextos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? 60. 2 pi sextos o pi tercios, que no. Luego 90, que es pi medios. Luego 120. 120, que vendría siendo ¿cuánto? 1, 2, 3, 4 pi sextos, que vendría siendo 2 pi tercios, ¿no? ¿Sí o no? Luego 150, que vendría siendo 5 pi sextos. 180, que vendría siendo pi. Luego 2, ¿qué? 2, 10, 7 pi sextos, 2, 40, 8 pi sextos, que viene siendo 4 pi tercios, ¿no? Luego 270, que viene siendo ¿cuánto? 9 pi sextos. 9 pi sextos, le sacamos tercera. 3 pi medios. Sí. Luego 300,
que viene siendo 10 pi sextos, 5 pi tercios, y luego 330, que es cuánto? 11 pi sextos, y finalmente 360, que son los 12 pi sextos, que son 2 pi. ¿Sí? Ya está un poquito ya más. Ok. Entonces, fíjense, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, aquí me fui medio chueco, perdón. Con la calculadora, modo RAT. ¿Listos? Modo RAT. Entonces, fíjense bien, le van a poner, fíjense bien, a ver, ojo, a ver, aquí les comento algo rápidamente. Lo vamos a hacer con radianes o con grados. Si alguien se acomoda más con grados, porque a fin de cuentas vamos a sacar el coseno y el seno. Habrá quien diga, pues, ¿por qué radianes? Yo voy a meter el grado en grados. ¿Sí me explico? Entonces puede ser en modo RAT o en modo D, como quieran. Yo recomiendo, sinceramente, que sea en modo D, porque en modo RAT hay que poner fracción, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, ahorita para hacer la gráfica sí vamos a tener que considerar radianes. Entonces yo considero que mejor modo D y le ponen los grados esos. Entonces miren, vamos a hacer una cosa, que de aquí para acá se haga la del coseno y de aquí para allá la del seno. Pero recuerden que es coseno y seno de 2. O sea, por ejemplo, aquí sería coseno de 60, ¿verdad? ¿Sí o no? Seno de 60. Coseno de 120, ¿saben? ¿Saben? Ok, entonces a ver, vayan haciéndola. Con 4. 4 redondeando al quinto. Mientras voy a ir haciendo aquí la gráfica. ¿Cómo está haciendo? Y se voy haciendo aquí la gráfica. ¿Cuántos decimales? Como 4 redondeando al quinto, por favor. Vamos a hacerlo más o menos así. Quedamos que este es el que está jodido. Este es el bueno. Este es X, Y, Z. ¿Ya le salió? A ver. ¿Ya le salió? ¿Sí? Bueno, a ver cuánto vale esta columna. A ver, me la dictan. Aquí va a ser 1, luego un medio, luego menos un medio, menos un medio, menos 1, menos 1, menos un medio, ¿no? Menos un medio, luego 0. A ver, de nuevo, un medio. ¿Aquí hay menos un medio? Sí.
menos 1, menos 1 medio, luego va a ser 1 medio, 1, ¿verdad? 1 medio, menos 1 medio, menos 1 medio, menos 1, aquí menos 1 medio, y luego ¿cuánto? 1 medio, y luego 1, ¿es así? ¿Sí o no? Bien, luego aquí es 0, ¿qué sigue? ¿Menos 1 medio? No, 1 medio, ¿verdad? No, ¿cuánto vale aquí? 0 de 60, ¿cuánto da? ¿Punto 86? Sí, 86. Punto 86, luego. No, aquí 0.8660, luego 1, ¿verdad? No. ¿De nuevo? Sí, y luego 0. 0 Y luego menos punto 866 menos punto 866 0 punto 866 punto 866 0 menos punto 866 menos punto 866 y 0. Bueno, vamos a ver. Fíjense. A ver, vamos a empezar. El primer punto es 0, ¿verdad? 0, 1, 1. Nada más. Vamos a poner aquí la escala. Fíjense bien. Acuérdense que la componente en X es el parámetro. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo estoy haciendo de 0 a 2pi, entonces vamos a suponer que esto sea pi, esta distancia es a pi, y entonces hasta por acá más o menos va a ser 2pi, ¿vale? ¿Sí o no? Aquí es pi, 2pi, obviamente aquí va a ser pi medios, y aquí va a ser 3pi medios. ¿Sí o no? Bueno, vamos a empezar entonces. Déjenme ver a ver si tengo otro color. A ver. ¿Cómo se los pongo? ¿Rojo, azul o morado? Morado. ¿Con quién? Rojo. Rojo. A ver si está morado. Sí, está bien, está bien. No, es que el morado está muy flaquito. Mira. Está muy flaquito. ¿O cómo ven? Rojo no, contrasta más. ¿Sí o no? Sí. A ver, vamos a ver. Entonces, punto 0, 1, 1 es este. ¿Sí o no? Ese es ¿con quién? Ese es el primer valor del parámetro. Bien, ahí le pueden poner T, pues no sé, T1, porque es el primer valor. Luego el segundo valor es pi sextos, 1 medio, punto 866. A ver, pi sextos, más o menos, ¿cuánto es? 0.52. Bueno, ¿sí están de acuerdo que esto viene siendo pi tercios, no? ¿Sí o no? Esto viene siendo pi medios. O sea, esto es pi. Pi sextos es como es la sexta parte. No como, sino la sexta parte. Entonces, aquí sería la tercera parte. Sí, pues, pero me refiero a que sería pi tercios aquí. No, a ver, creo que estoy confundiendo. Sería pi medios. O sea, háganme cuenta que esto lo dividimos en tres pedacitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería por aquí más o menos. ¿Sí? Ok. Y luego es, en X es esto, en Y es 1 medio, y luego en Z es .866, que vendría siendo más o menos por aquí, ¿no? Porque esto, acuérdense que esto es 1, entonces más o menos ahí ustedes ¿qué hacen? Sería por aquí. ¿Sí se entiende? Ay, bueno, por acá. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí se entiende o no? Sí. Y este sería ¿qué cosa? El segundo valor. ¿Sale? Luego, pi tercios, ¿cuánto es pi tercios? Pi tercios pues va a ser la tercera parte, viene siendo
Hagan de cuenta que esto lo dividimos en 3 partes. Entonces sería por aquí más o menos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Y luego es menos 1/2. Menos 1/2 es la mitad, así. Por aquí. Y luego es ¿cuánto? .866. Pues más o menos así como que. Este sería el G. Este sería el G3. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok. Luego. Es este, ¿no? ¿Sí o no? Pi medios. ¿Cuánto es pi medios? 1.57 más o menos, ¿no? Pero viene siendo este cuate. Este cuate es pi medios, ¿sí están de acuerdo, no? Entonces es esto en X menos 1 en Y y 0 en Z. Entonces es este de aquí. Ese sería el T4. ¿Sí o no? ¿Vale? Luego, ¿quién sigue? 2 pi tercios menos 1/2.86. Menos 2 pi tercios viene siendo ¿cuánto? Bueno, pues quedamos que pi tercios era esta. 2 pi tercios viene siendo por aquí, más o menos. Y luego es menos 1/2. Menos 1/2 en Y. Más o menos aquí. Y luego es menos .866, que vendría siendo esta distancia, pero para abajo. ¿Sí o no? Sí. Este viene siendo el 5. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Luego, 5 pi sextos. 5 pi sextos es por aquí más o menos. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Verdad? Y luego, 1/2 en Y. Aquí vamos a tratar de hacerlo lo mejor que se pueda ahí. Ahí está. Y luego es menos .866. O sea, esta distancia que de para abajo, más o menos. Este sería el T6, ¿sí o no? Luego es pi 1, 0. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Y este quién es? El T7. Luego, ¿qué sigue? ¿Dónde vamos? Aquí, ¿verdad? Vamos aquí. Ponte 7 pi sextos por aquí. ¿Sí están de acuerdo, no? Es pi más una tercera parte. Es 1/2. 1/2 en Y. Ah, 1/2. Es aquí. ¿Sí o no? Es aquí. Y luego es .86. Va a ser por aquí. Ese sería ¿qué? El T7. Perdón, T8. T8. Luego, ¿sigue este, verdad? Sí. Que vendría siendo más o menos este. Y tercera parte, ¿verdad? Menos 1/2. Menos 1/2. Ahí está. Y luego .86. Era esta, pero ahora está. ¿Sí? Por aquí, ¿no? Ese es el T9. ¿Sí o no? Y luego, 3 pi medios. Viene siendo. ¿Quién? Este. Y luego era menos 1. Menos 1. Viene siendo este. Así. Y luego es ¿cuánto? 0. Aquí. Ese es el T10. El T11 es este, más o menos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 1/2. 1/2 y luego menos .86. ¿Sí o no? ¿Qué le mide más o menos? Abajo. Aquí. Este es el que, el T11. Y finalmente el T12, que es 2 pi 1 y 0. ¿Sí? Sí. Nos vamos a unir los puntos. Entonces, si los unimos, yo creo que sí se los pongo morado, ¿no? Bueno. A ver, vamos de aquí, T1. Este fue el primero. Luego, el 3. Luego es el 4. Acá. ¿Sí o no? Más o menos, o sea.
Así. Luego, T5. Ay, voy aquí, lo borré. ¿Dónde está el T5? Es este. Era este. Es este, ¿no? ¿Sí o no? Es este. El T5, luego el T6. Así, ¿verdad? Luego T7. T8. ¿Sí o no? T9. Y luego T10. T11. Y el 12, ¿dónde está? Sí, aquí está. ¿Sí o no? Es un espiral circular. Y ese círculo está sobre el plano XZ, porque es donde está la ecuación paramétrica. ¿Sí o no? ¿Sí se fijan? Y como la frecuencia angular es 2, en 2pi da 2 vueltas. 1, 2. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Lo quieren ver en la matemática? Sí. A ver, síndele ahí, fíjale ahí. Mande. Exacto, ahorita lo vamos a checar, sí. Sí, exactamente. A ver. Bueno, estaba revisando las clases para ya subírselas. Sí, porque ya ven que luego a veces uno dice cada cosa, ¿no? ¿Verdad? Entonces mejor ahí como que ahí le ponemos mejor el pi, ¿no? Así, ¡pum! ¿Verdad? Y ya. ¿Sí o no? Sí, porque no luego se hace viral y para qué quiere. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces mejor así. ¿Verdad? Ok, a ver, vamos a ver. ¿Cómo vamos a dibujar la función vectorial? Bueno, pues lo vamos a dibujar con Parametric Plot 3D. Con esta. Vamos a ver. Nada más vamos a modificar. Aquí aquí es coseno de 2t, ¿no? Sí. Coseno de 2t. Y luego aquí es seno de 2t. Y vamos a darle de 0 a 2pi. ¿Sí o no? ¿Sí? Vamos a ponerle de todas, a ver, vamos a ponerle esto para que se vea mejor. Ahí me faltaron cosas. ¿Como qué cosas me faltaron? Bueno, primero que nada es aquí 0. Luego aquí cerramos la llave. Es la llave. Aquí se cierra la llave. Luego es coma. Access origin. Aquí es en R3. Entonces, ahí nos falta nada más eso. Grid lines. Efectivamente, grid lines no va porque quiero pensar que esta es para R2. Sí. Entonces, pues ya con eso. Ya nada más. A ver, ahí va. No, porque los dos puntitos hace que no salga. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Y lo que decía su compañero era esto, mira. Claro. ¿Verdad? Ahí está el circulito. ¿Sobre quién? Sobre el plano XY. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces hace 2 vueltas. 2 vueltas de 0 a 2pi. Porque el periodo es de 2. ¿Sí están de acuerdo? Ahora,
¿Qué pasa si aquí hubiera estado intercambiado? Bueno, si se fijan, aquí empieza en el eje Y. Siempre va a empezar donde es coseno. Entonces empieza en el eje Y. ¿Sí se fijan, verdad? Si por ejemplo aquí hubiera sido al revés, hubiera empezado en Z. Miren. ¿Sí? Ahí les va. Ahí se fijan que empieza en Z. ¿Sí o no? Sí, entonces, eso tiene que ver con lo sobre quién está el seno y sobre quién está el coseno. Siempre empieza donde es coseno. ¿Sí? Porque ahí es el 1. Ok, entonces aquí, pues bueno, vamos a ponerlo como estaba antes. ¿Sí era así? No, ¿verdad? Al revés. Y viene otra cosa muy importante. ¿Cuál es la otra cosa muy importante? Estamos hablando, esto así como tal, sería una curva paramétrica. Pero no estamos graficando una curva paramétrica, estamos graficando una función vectorial. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? La flecha. El sentido. ¿Y qué me va a dar el sentido? Me lo va a dar el orden creciente del parámetro. Por eso aquí le puse números. Este es el primer valor, segundo, tercero. Entonces quiere decir que la función va así. ¿Sí? ¿Sí o no? Va así. ¿Están de acuerdo? Ese es el sentido. ¿Ok? ¿Sí o no? Bueno. Ahora, ¿qué hubiera pasado si la componente en X hubiera sido 1 como el ejercicio 7 creo que es, ¿no? No, el 9. No, perdón, es el 11. ¿Sí se fijan que es exactamente igual, verdad? Ah, nada más aquí hay una cosa, la frecuencia angular es de 1, ¿verdad? ¿Qué significa que la frecuencia angular sea de 1 que va a dar un ciclo completo en 2pi? Esta va a ir más lento. ¿Sí o no? Esta va más rápido, la que hicimos. ¿Por qué? Porque en 2pi da 2 vueltas. Es el coeficiente del parámetro. ¿Mande? El coeficiente del parámetro, el coeficiente de t. Aquí la frecuencia angular es de 1. Entonces tiene un periodo de 2pi. En 2pi va a dar una vuelta completa. ¿Sí? Acá era de 2. La frecuencia angular, el periodo es de 1 medio. ¿Por qué? Pues porque, bueno, me refiero al hecho de que en la mitad va a dar un ciclo completo, por eso es que en 2pi hace 2 vueltas. Es decir, hace una vuelta en pi. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, si se fijan que las parejitas coseno-seno tienen la misma frecuencia angular. Tienen que tener la misma frecuencia angular, ¿eh? Si tienen diferente frecuencia angular, es otra cosa rara. Pero observen cómo aquí la amplitud es diferente. La amplitud del coseno es 1 y la amplitud del seno es 2. Cuando es una circunferencia, tienen que tener la misma amplitud. El mismo coeficiente de la trigonométrica. Tiene que ser igual, el mismo número. Aquí es diferente. Esto quiere decir que esto no es una circunferencia, es una elipse. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a hacer lo siguiente. A la que acabo de hacer, le voy a cambiar la amplitud. ¿A quién quieren que se la ponga? ¿Al coseno o al seno? Al seno. Le voy a poner una amplitud diferente. Le voy a poner el 3. ¿Sale? ¿Qué va a pasar? Que va a ser un espiral elíptico. Vean. ¿Sí se fijan que es una elipse? La frecuencia angular, como es de 2, hace 2 vueltas en 2pi. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, ¿quién multiplica al seno? El 3. El seno bueno, ese aquí ya acuérdense que dijimos que empezaba en el coseno, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos multiplicando por 3
al seno. El seno está sobre z. Esto quiere decir que si estamos multiplicando al seno relacionado con z 3 veces, el semieje mayor que es en z va a valer 3. Y el semieje menor que es en y va a valer 1. Ahí está. ¿Sí o no? Todo eso es geometría analítica. Eso ya lo dominan muy bien. Lo ven en la prepa. ¿Sí o no? O sea, ahorita se están acá así como que, sí, cierto, es mi viejo cuate de la geometría analítica, ¿sí o no? ¿Verdad? Es que por eso me gusta así como que hacerles que recuerden, ¿verdad? Dicen, esos años maravillosos. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, esa es la cosa. ¿Qué pasa si aquí le pongo, por ejemplo, 5? Que el semieje mayor va a ser ahora en y, va a valer 5, y el semieje menor va a ser en z, y va a valer 3. Miren. Ahí está. ¿Sí o no? Nada más que está así. Era así. ¿Sí están de acuerdo? Pero sigue dando 2 vueltas, porque la frecuencia angular es de 2. Y es un espiral elíptico. ¿Sí o no? Mientras que este de acá era una espiral circular. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Que pasen buena tarde.